Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendecido. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por la lluvia que hacía bastante falta. Espero realmente que ninguno esté pasando ningún tipo de problema. Cualquier complicación que haya en su casa, llame al pastor nomás. Ahí está el número de teléfono. él dirá quién va a ayudar. Pero gracias a Dios, por nuestra parte nosotros estamos bien, los 7 en nuestra casa. Así que esperamos que todo esté bien para todos, como habemos poquitos. Así que sería bueno igual que nos podamos comunicar con los que somos más cercanos y ver que nadie esté pasando ningún tipo de necesidad el día de hoy. Amén. Bueno, damos gracias a Dios y vamos a la palabra para que podamos ir luego también, para ir avanzando. Y vamos a tener la palabra base en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículos del 8 al 11. Y dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Que Dios también añada bendición a su palabra. Bien, hay que destacar cosas que son muy trascendentes. El versículo 9 dice que al final del 8, desde el 8 dice que me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades. Aquí hay punto bien importante y evidentemente el protagonismo lo tenemos nosotros que somos la Iglesia de Cristo y que estamos presentes en este tiempo. ¿Qué es lo que debemos dar a conocer? La palabra es clara, la multiforme sabiduría de Dios. Uno de los propósitos fundamentales del Evangelio consiste en dar a conocer esta multiforme sabiduría de Dios. Aquí en las Escrituras y hoy día, en este tiempo, nosotros tenemos una cantidad que no podemos dimensionar de recursos en cuanto a lo que información se refiere. ¿No es verdad? Tenemos la palabra y hoy día a través de los medios digitales tenemos información que se va renovando minuto a minuto, sino en más corto tiempo. Lo que está ocurriendo en un lugar del mundo nosotros lo podemos saber de manera inmediata e instantánea. Sin embargo, todas estas cosas no llegan a convertirse en más que información para nuestra vida. Vamos acumulando información como podemos seguir acumulando muchos datos en un disco duro de un computador, por ejemplo. Eso es simplemente eso, información. No la podemos comparar ni lo podemos decir que eso tiene que ver con la sabiduría. El conocimiento es muy diferente a la sabiduría, aunque están relacionados uno con otro. Muchas veces tenemos conocimiento,
pero carecemos de sabiduría. Y esto lo podemos evidenciar claramente en el actuar hoy en día de la sociedad en general, incluso en el actuar de muchos creyentes. Estamos llenos de información, pero a la hora de demostrar que esa información realmente surte un efecto, a la hora de expresar lo que eso, si es que eso ha logrado algo en el interior, en el núcleo de la sociedad o de las personas, queda claro que realmente no hay sabiduría en muchos casos. Hoy por hoy, ¿cierto? Vivimos, como decía ya, en un mundo y en un tiempo donde tenemos mucha información y mucha gente se alimenta de esa información, pero en definitiva ni siquiera tienen la capacidad de aplicar quizás algún tipo de lógica para poder guiarse, sino que escuchan algo y muchas veces lo repiten y forman y se mueven y a veces trazan conductas de vida en relación a lo que han escuchado y ni siquiera le han dado quizás, por decirlo de alguna manera, una vuelta para ver si es que lo que se está diciendo, lo que se está expresando es realmente verdadero, fidedigno, ¿no es verdad? Hoy día en las redes sociales principalmente se llenan de cosas y la gente las asume como si fueran ciertas. Y de acuerdo a eso generan opinión y generan un montón de situaciones que van guiando la vida y que van moviendo a la sociedad en general. Podríamos describir la sabiduría como la habilidad espiritual que se desarrolla cuando aplicamos la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, nos capacitan para reflexionar, nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma la sabiduría como en una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. ¿Ven? Para nosotros la sabiduría es la manifestación del Espíritu, para que el conocimiento que nosotros tenemos, que viene del Logos, pueda ser equilibrado en Dios. El objetivo es conocerlo y entenderlo en su palabra, en su soberanía, en su voluntad y en sus propósitos. Amén. Jeremías 9, 23 y 24 nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Sabiduría es poner por obra el conocimiento que ha recibido la luz a través del Espíritu Santo. Esto es como descubrir la información que andamos buscando, un libro que quizás estaba perdido, o encontrar, no sé, de pronto en un catálogo la instrucción que realmente necesitábamos. Estaba ahí, pero no la hallábamos hasta que en la búsqueda, y en este caso a través del Espíritu Santo, nosotros encontramos la revelación, la luz que trae el Espíritu de Dios para aclararnos todas las cosas. Conocer la sabiduría de Dios transforma nuestro estilo de vida y nuestra forma de andar. No es lo mismo andar como necios que andar como sabios. La sabiduría de Dios, como decíamos al principio, es multiforme. Tiene múltiples formas de expresión y de aplicación. La sabiduría se puede expresar de tres formas, de múltiples formas, de las cuales observaremos en esta noche solo tres: la espiritual, la humana o terrenal y la diabólica. Vamos a comenzar por la segunda, ¿amén? La sabiduría, que es la sabiduría humana. Esta se adquiere a través de lo vivido en nuestro entorno y nos da el equipamiento para conducirnos como un ente social. La sabiduría humana está relacionada con el intelecto, a la filosofía. Es natural y muchas veces es insensata.
Esto es evidente. Al hablar de sabiduría humana o terrenal, se refiere a los conocimientos que uno va adquiriendo en la medida que vive situaciones, en la medida que son traspasados cierto tipo de información de una generación a otra, de una persona a otra. Tiene que ver con las experiencias que uno vive, que le permiten después en el tiempo ir tomando dominio de ciertas situaciones. Es como la experiencia que uno adquiere en el trabajo, es como cuando a veces por una mala situación uno comienza a conocer a las personas, ya después no necesita estar haciendo preguntas, sino que ve sus acciones y ya sabe de qué tipo de persona es, si es confiable o no, ¿no es verdad? Incluso tiene que ver un poco con el tema cultural, con el tema de las creencias populares que se traspasan de una generación a otra. Todo eso que va formando nuestro vivir y nuestra convivencia con la sociedad y con otras personas. Eso podríamos decir que es la sabiduría humana o terrenal. Pero como decía, al final muchas veces raya tal vez en la insensatez. Y a lo mejor ahí podríamos basarnos un poco o poner hincapié muchas veces en lo que son las creencias, ¿no es verdad? Que muchas veces las personas asumen ciertas situaciones, creen que son reales, y cuando a la luz de toda lógica son simplemente cosas inventadas que no tienen una base, ¿no? ¿Verdad? Yo tenía un amigo, un compañero de trabajo que era del campo, de la sexta región hacia el interior, y entonces él me hablaba del tuetué. Entonces, que escuchó cantar un pájaro y decía, no, sí, ese es el tuetué. Y yo le seguí, como era pesado, le seguía un poco la corriente hasta que le pregunté, bueno, ¿y cómo es el tuetué? ¿Cómo sabes qué es el tuetué? ¿Cómo es? No, que nadie nunca lo ha visto. ¿Cómo, si nadie nunca ha visto el tuetué, cómo sabes que realmente existe? Pero le digo, ¿tú lo has visto? No, si nadie lo ha visto. ¿Y cómo sabes qué es? Es que... Entonces, ahí tenemos una cosa que se asume como real, como si realmente fuera algo que existe, pero que en realidad no tiene un cimiento. El ser humano siempre ha sido un filósofo que ha tratado por todos los medios de alcanzar la verdad absoluta, en el conocimiento puro, pero desde su propia perspectiva. Eso no lo digo yo, sino que también lo dice la palabra de Dios en Proverbios 14, versículo 12. Al ser humano siempre le ha fascinado la búsqueda de la verdad y en ella se le ha permitido alcanzar el conocimiento de muchas cosas. Pero el camino hacia el logro del ejercicio de la sabiduría es algo que solo depende de Dios, según Proverbios 2, versículo 7. El apóstol Pablo nos dijo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Primera de Corintios 3, versículos 18 al 20. Entonces, por nuestra parte, nosotros no tenemos excusa para conducirnos a través de esta sabiduría que es natural. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que trae luz, que trae revelación, al conocimiento que ya nosotros tenemos adquirido por mucho tiempo de prepararnos, la verdad que es el Logos. El Espíritu Santo trae la luz, trae la revelación a todo aquello que nosotros hemos aprendido. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestra ayuda y nuestro consolador. Y por medio de Él, Dios quiere que nosotros disfrutemos a Cristo. A pesar de lo anterior, hay que aprender a sujetar la mente a la obediencia, someterla. Nosotros terminamos siendo y haciendo la expresión de lo que pensamos. El siguiente punto también mencionado es la sabiduría que es diabólica. Esta sabiduría es la que distorsiona y la que realmente hace daño, de la que hay que tener cuidado.
Esta sabiduría desecha lo que viene de Dios. Desechar lo que viene de Dios es como desecharlo a Él mismo. Esto es la antesala de la destrucción. Una cosa es ignorar y otra cosa es desechar, aunque ambas acciones en sí son infructuosas. Un ejemplo es una diputada que ella, alegando no ser creyente, reclamó no querer iniciar la sesión en nombre de Dios, ¿cierto? Porque como ella no era creyente, creía que eso estaba de más. Días después, ella, frente a las cámaras, toma la palabra de Dios, citando al mismo Dios en el que ella no cree, y dice, bueno, Dios dice, no debes tomar el nombre de tu Dios en vano. Dios mío, está ahí la palabra, está la información. Ella no solo no decidió ignorarlo, sino que además la toma y la desecha. Uno puede de pronto, no sé, pasar y decir, bueno, esto no lo tomo en cuenta, no lo vi. Pero tomar algo, tenerlo, qué sé yo, en las manos, conocerlo, y después de eso dejarlo de lado, botarlo, hacerlo aparte, no permitirle que forme parte de nuestra vida, eso es más grave. Ambas cosas son infructuosas, pero desechar a Dios, porque no estamos desechando, no es decir desecho la Biblia, desecho una hoja, estamos desechando al Dios verdadero, porque la palabra es Cristo Jesús mismo. ¿No es verdad? La sabiduría demoníaca se expresa con contiendas, no trabaja a favor de la reconciliación, produce amargura, envidia, distorsión y muerte. Y cada uno de estos sentimientos abre su propio camino de pecado. Imagínense la amargura en las personas. La amargura puede llevar a cosas más profundas que que llevan a la destrucción de la persona, ¿no es verdad? No vamos a entrar un poco más en eso. La envidia corroe también a la persona en sí, pero además genera daño a los que la rodean, porque la envidia no es para uno, no es una persona que está sola no tiene envidia. La envidia es anhelar algo que tiene otra persona, sus dones, su belleza, sus propiedades o lo que tengan. Y eso va generando daño a la propia persona que tiene envidia, pero además trabaja en una lucha por conseguir lo que ella tiene o por causarle algún tipo de daño. La distorsión a veces también es algo tan grave porque nosotros entendemos que, y hemos visto cómo se toma muchas veces una palabra y se tuerce un poco a mi favor, alejándola, por supuesto, del centro absoluto, que es Cristo, que es Dios. Una palabra que ha sido torcida para encontrar un beneficio personal ya está absolutamente lejos de toda verdad y ya no es la palabra pura y limpia, cristalina que ha entregado Dios para nuestro beneficio. Por el contrario, está contaminada. Cualquier cosa contaminada termina haciendo daño. Muchas veces lo hemos dicho, en una carta náutica, equivocarse en un grado en el inicio del trazado a lo mejor no afecta, pero a lo largo del desarrollo del viaje de una nave, un grado sin duda que lo va a alejar de manera importante de su destino final. Esto no está solo dirigido a cuando los barcos están buscando su destino, su puerto de llegada. Estas medidas deben ser exactas porque en el mar las cosas van cambiando constantemente. Por eso las cartas náuticas se van renovando de manera continua. Porque un banco de arena se mueve, cambia de posición, y si esta carta no es renovada, un barco puede evidentemente encallar. Y hay naufragios que también implican un nuevo cambio. Por lo mismo, si alguien no toma una medida exacta, eso puede llevar a una catástrofe, a un problema aún mayor. Un barco que se pierde completamente, perdiendo su carga y peor aún, perdiendo las vidas de las personas que están a bordo. Entonces, no es cosa menor. Santiago 3, del versículo 13 al 16, nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De verdad que esta palabra es muy fuerte y muy decidora en realidad. Yo pongo mis ojos en un punto, en el versículo 14, donde la palabra nos dice, si tenéis celos amargos. Nosotros ya sabemos que los celos en sí son nocivos, son malos, excepto cuando la palabra dice celo de Dios, que eso es otra cosa. Pero los celos de las personas, como los conocemos, en realidad son malos. Pero celos amargos, eso ya es como muy profundo. Es algo muy, no sé, muy enraizado y parece que muy dañinos en realidad. Y al final dice, ni mintáis contra la verdad. Esto más que una mentira parece un enfrentamiento. Todos sabemos y por la palabra, que la verdad es Cristo. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, no mintáis contra la verdad. Esto es como un enfrentamiento contra Cristo mismo. En realidad es muy dura esta palabra. Por eso al final, en el versículo 15 dice que esto no desciende de lo alto, sino que es terrenal, aún más es animal y peor aún diabólica. Isaías 47, 12 al 15 dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasas para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Entonces tenemos que evaluar también nosotros a la luz de la palabra y de lo que nos está diciendo el profeta, de lo que nos está diciendo en el libro de Santiago, evaluar nuestros pensamientos. Nosotros no debemos construir nuestros pensamientos en base a lo que vemos o a los resultados de las acciones de terceros. Hay que separar el trigo de la cizaña. Hay que entender, como decía la palabra, lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que el trigo y la cizaña en un principio no se pueden separar, sino que hay que esperar hasta que haya maduración de fruto. Cuando eso ocurre, cuando el trigo está maduro, toda la planta se inclina por el peso del fruto, pero la cizaña sigue en pie, erguida, orgullosa, y entonces es tiempo de cortarla, y como dice la palabra también, posteriormente será quemada, será echada al fuego y será quemada. Finalmente, y tocamos el punto número 1, pero lo dejé para el final porque es el más importante, y es la sabiduría espiritual. Esta es la capacidad que tiene todo creyente para gestionarse siempre bajo los dictámenes de Dios. Este tipo de sabiduría nos equipa, nos entrena y nos permite accionar con coherencia respecto a la voluntad de Dios. Tenemos ejemplo del apóstol Pablo, que fue una persona que humildemente reconocía que la grandeza que él cargaba venía como resultado de la sabiduría que recibía del Dios Todopoderoso. La sabiduría espiritual no es solo conocimiento intelectual, es aquella que materializa la palabra. Como decía, la sabiduría espiritual no es solo el conocimiento, sino que ya es el conocimiento vuelto a acción. Es lo que definitivamente reflejamos. Y nosotros hemos estado hablando mucho de esto, de reflejar, de mostrar, de reflejar lo que somos. La sabiduría nos está llamando a mostrar a Cristo, porque la sabiduría, como decía al principio, este tesoro escondido eternamente es Cristo, porque desde la eternidad estaba guardado en el corazón de Dios. Cristo mismo es la sabiduría que nosotros necesitamos. Y esto nos está llamando a expresar a Cristo, no solo a tener conocimiento, sino que a través de la luz del Espíritu Santo nosotros debemos revelar a Cristo en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos día a día.
La esencia de este tipo de sabiduría radica en la capacidad de tomar la información correcta y separar lo que aporta de lo que no aporta en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Debemos distinguir la sabiduría del conocimiento. La sabiduría viene de la comunión con Dios. Es un estilo de vida que se expresa de manera práctica a través de la palabra de Dios. Es la capacidad de implementar la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Como le decía, debemos reflejar. Hemos hablado de que somos hijos y que debemos reflejar esta cualidad que tenemos, esto que somos hijos, debemos expresarla. ¿Esto para qué? Para que todos aquellos que no conocen a Dios sepan que ellos también tienen la puerta abierta para llegar a ser hijos de Dios. Debemos expresar a Cristo, a través de la sabiduría, debemos expresar a Cristo mismo, que es el que nos da vida, el que nos ha dado la vida eterna. Somos reyes, somos sacerdotes, también nos dice la palabra, y como tales debemos expresarlo. Todo esto fluye a través de la sabiduría que Dios nos entrega. Y esto viene de una relación directa con Él, de una relación de intimidad con Él. La sabiduría es la capacidad de implementar la palabra en todos los aspectos de la vida. Es de origen celestial. Pablo como predicador tenía este tipo de sabiduría. Él anunciaba a Cristo como la esperanza de gloria. Él se glorió en el Señor, aconsejó a otros a hacer lo mismo, enseñó con sabiduría conforme a la voluntad de Dios. Dios nos demandará conforme a lo que nos ha dado a conocer. Debemos ajustar nuestro estilo de vida conforme a lo que sabemos y a lo que somos. Debemos adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría de lo alto es pacífica, es amable, benigna y sin hipocresía. Santiago 3, 17 y 18 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios mío, la sabiduría de verdad que nos hace el camino fácil. De verdad que sí. Tenemos el conocimiento, pero de nada nos va a servir si no tenemos una relación directa con Dios como corresponde, de relación de padre e hijo, de hijo a padre, para que Él nos revele todos los conocimientos a través del Espíritu Santo. Porque sabemos que esto es conocimiento y puede estar guardado, como decía al principio, como guardamos información en un computador. Pero sabemos que eso no es todo, que la palabra es un complemento. Tenemos el logo, tenemos la revelación que es el rema, pero más allá tenemos, como nos enseñaba Manuel, tenemos el dabar, que es una palabra que no es solo revelación, sino que es una palabra que tiene acción, que produce vida. Y esa es la palabra que en un momento preciso nosotros debemos entregar a la persona que no conoce al Señor. Porque podemos tener revelación, pero si la palabra no viene cargada con el dabar de Dios, entonces no va a accionar en la persona, no va a accionar en su interior. Por lo tanto, no va a generar vida en esa persona. Lo que la persona necesita, una persona que no conoce al Señor está muerta y necesita vida. Por lo tanto, esta revelación y este dabar de Dios es la palabra que viene en el momento y que viene cargada de vida. Es un complemento. Necesitamos aprender y recibir del Señor y entender la sabiduría que proviene de Dios, que es Cristo Jesús. Proverbios 2, 6, 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente.
Amén. La sabiduría además es protección para todos aquellos que caminan de manera recta. Amén. 1 Corintios 2, 6, 7 nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es lo que Dios tenía predestinado para nosotros desde la eternidad, desde su gloria? Si no era a Cristo Jesús, más bien a Cristo, para que Él fuese nuestro Salvador, para que fuese el que nos limpiara de los pecados, para poder volver a mirar a la cara a Dios, el que a través de su resurrección nos abrió la puerta de la vida eterna. Más hablamos de sabiduría de Dios, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Se habla de esta sabiduría con las personas maduras. Es una sabiduría oculta, disponible para quienes son sabios. Lo dicho anteriormente, la sabiduría humana está relacionada con el intelecto, con lo filosófico, con lo natural. Pero la sabiduría de Dios es lógica, pero no matemática. Nos permite ver lo sagrado, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La vida espiritual también es fortaleza. Proverbios 9:1, a ver si lo pone en... Y Proverbios también 29:15. Ahora, la sabiduría que viene de Dios también está llena de muchos beneficios, pero esta noche vamos a destacar 7 de ellos. El primero es el temor al Señor, es el principio de la sabiduría. Entendemos, obviamente, que el temor del Señor, el temor de Dios no es un miedo al Señor, sino que es algo es un respeto, es honra a Dios. No es temerle, no es algo como de miedo, sino que es conocerlo, es amor, es respeto, es honra a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En este respeto, en esta honra al Señor, querer buscar más de Él, tener relación íntima con Él, nace la sabiduría porque Él nos la da. Y a través de esta sabiduría, nosotros vamos ahondando aún más en el temor de Dios, porque vamos conociendo más de Él. Y ese ahondar en el temor de Dios nos lleva a nuevos niveles de sabiduría. En definitiva, esto es un ciclo, no termina. Va girando y cada día, cada vez más, hay más beneficios para nosotros en temor de Dios y en sabiduría. Otro beneficio es la palabra misma. Pero como les decía antes, no es solo logos, sino que toda la palabra completa, con la revelación y también con la acción de construir, de edificar, de dar vida. El tercer beneficio es la cordura, con C, cordura. Para que no se preocupen, cordura. Como decía al principio, y lo voy a leer acá para no equivocarme, ¿cierto? Dice que da como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Y a veces la sabiduría se toma como una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. Esto es actuar bien, correctamente, continuo, ser una persona educada, hablar cuando se tiene que hablar y decir las cosas que se tienen que decir. Porque muchas veces, y a veces por nuestra propia, nuestro propio anhelo, por nuestras propias energías, uno dice las cosas de una forma que no debe ser. ¿No es verdad? Y a veces los resultados no son los que uno realmente espera. La sabiduría también nos trae consejos. A través de la sabiduría de Dios, nosotros alcanzamos humildad. A través de la sabiduría de Dios alcanzamos salvación y también disciplina. Amén. Dios quiere expresar su sabiduría a través del Espíritu Santo y esta sabiduría
ha sido revelada en su palabra. En cuanto a los procesos, hay que ser agradecidos de los procesos porque estos generan mayor grado de sabiduría. Nosotros tenemos este lenguaje también, ¿no es verdad? Y nosotros decimos que hemos pasado por muchos procesos. Hay muchas personas que pasan por procesos. Hablemos de personas que no conocen al Señor. Pero muchas veces vuelven a caer en las mismas situaciones y tienen que vivir de nuevo lo mismo, una y otra vez. Hay personas que parece que no entienden, que se golpean y caen y se paran para volver a tropezar de la misma manera. Sin embargo, gracias a Dios, a través del Espíritu Santo, los procesos que nosotros pasamos es para edificación de nuestras vidas, de la vida de nuestra familia y de quienes nos rodean. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros hemos pasado como circunstancias, a través de la sabiduría de Dios ya no nos afectan como nos afectaban antes, porque nuestros ojos no están puestos en las circunstancias, sino que están puestas en el propósito final, en el objetivo que nosotros queremos alcanzar y que ha sido trazado para nosotros. Hay que ser agradecidos de los procesos. Hay que discernir espiritualmente lo que Dios nos ha dado y seguirá dándonos, que es el conocimiento para poder acceder a la sabiduría. La sabiduría también está llena de tesoros. Y vamos a enumerar 12 de ellos. El primero de los tesoros es la sabiduría propiamente tal, lo que ya hemos mencionado, que trae para nosotros muchos beneficios de acuerdo a lo que nos ha dicho la palabra el día de hoy. Nos trae gozo, nos trae crecimiento, nos trae visión, nos llena de beneficios. Nos trae una mejor relación con Dios, un entendimiento del temor de Dios y a través de eso alcanzamos cada vez más sabiduría. Vamos peldaño a peldaño cada vez más cercanos a la estatura del varón perfecto que Dios espera que nosotros seamos. Lo segundo es que nos permite conocer y ahondar en el temor de Dios. Lo tercero es que es realmente un arma muy poderosa. Y esto no necesariamente tiene que ser como una especie de arma para una guerra, sino que sin duda que es un arma y es una herramienta para poder alcanzar los propósitos y para poder librarnos también de todo aquello que el enemigo pueda querer poner en nuestro camino como una trampa. Nos va a dar claridad para tener claridad y visión, para entender lo que pueda venir a nuestra vida y actuar de manera anticipada para que Dios cuide y nos proteja y nos ayude, nos saque de situaciones. Y si estamos en una situación, para que Dios nos pueda fortalecer y hacernos avanzar en ello. Nos permite conectarnos con personas adecuadas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría abraza la corrección, no la rechaza. La sabiduría abre puertas a nuestro favor. Eliseo nos hablaba el domingo de lo importante y de la trascendencia de las puertas. Una puerta nos conecta dos ambientes. Una puerta, si estamos hoy en esta estación, a través de una puerta accedemos a una nueva estación. Una nueva estación que va a traer nuevos beneficios, más conocimiento, más temor de Dios, más profundidad en la sabiduría. Una puerta también nos hace acceder a cosas más importantes. Y bien, esto sería, lo tenemos en el número 8, que es una promoción. Subimos un peldaño, podríamos decirlo de alguna manera, o quizás subamos más de un peldaño. Entonces el 7 de los tesoros es que abre puertas a nuestro favor y el 8 es que nos garantiza promoción. También aumenta nuestras riquezas, en el número 9. Pero estamos hablando de las riquezas que realmente valen, las que están descritas en la palabra y que se
se acumulan en el cielo. Porque esas son las que no perecen y esas son las que realmente cuentan y que al final van a ser de las que vamos a poder disfrutar, porque cualquier riqueza material se va a quedar aquí. No va a ir donde nosotros vamos. El 10 es que la sabiduría también debilita a los enemigos. El 11, la sabiduría nos ayuda a edificar. La sabiduría en realidad edifica en nuestras vidas. Y por último, la sabiduría enaltece la palabra, y la palabra es Cristo Jesús mismo. La sabiduría nos ayuda a entender que las mayores riquezas no se adquieren por causa de añadiduras materiales, sino que están dentro de nosotros. Por cuanto hemos aceptado a Cristo y ahora Él mora en nosotros y Él es la fuente de toda justicia. Debemos dejar de malgastar. Esto es en todos los aspectos. Debemos ser buenos administradores. La sabiduría nos entrega las herramientas para ser buenos administradores. Nos da claridad para dejar las distracciones. Nos enseña a que debemos ser selectivos. Deuteronomio 30:15 y Jeremías 21:8 también, para que lo tengan anotado. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y Jeremías 21:8 es muy similar. Esto nos ayuda a ser selectivos. Nos enseña a ser buenos líderes. Y al decir buenos líderes no quiere decir aquel que sobresale del resto de las personas. Un buen líder es aquel que conduce al grupo de personas que está bajo su mando y los lleva al cumplimiento del propósito que tienen. ¿Amén? Camina con ellos, los fortalece, los anima. Si tiene que entregarles directrices, enseñar algo o entregar algún conocimiento específico, lo hace, pero no es para su vanagloria. El objetivo de un buen líder es que todo el grupo que él está liderando alcance el propósito para el cual ha sido asignado. Debemos posicionarnos. Hay que consultar la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión. Para ver los resultados hay que ir a la multiforme sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría tiene un fundamento, el cual es Cristo mismo. Y lo encontramos en 1 Corintios 3, 11 al 15. La verdadera sabiduría tiene base en la creencia de Dios. La sabiduría no es un objeto, como un libro. No tiene principio ni fin. No es algo abstracto que no podamos definir con claridad. La sabiduría es Dios mismo. Él es la fuente absoluta de todo conocimiento. Así que si deseamos recibir la verdadera sabiduría, debemos comenzar por morir a nuestra manera de pensar, primeramente, según lo expresa el apóstol Pedro en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 19. Debemos comenzar por morir a nuestra manera de pensar y también morir a todas las cosas y a la propia vida, según lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 7 al 10, y también lo expresa en Gálatas 2, versículo 20. Dios es la fuente de todo saber. Dios es más que cualquier gran filósofo, es más que cualquier gran maestro. En realidad, Él es el más grande y poderoso de los sabios. Él mismo es, y no nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para terminar, concluimos que no debemos confiar en nuestros sentidos naturales. Si lo hacemos, esto es como echar agua en una jarra que no tiene fondo. Porque los sentidos son engañosos, porque provienen de nuestro corazón. Y ya sabemos lo que la palabra dice de nuestro corazón. Lo que a veces vemos no es, sino que es una interpretación particular de los hechos.
Hoy día mucha gente se guía por lo que dicen otras personas. Y es increíble la incongruencia de muchos. En una época donde la anarquía ha tomado la vida de las personas, muchas personas que dicen que, por ejemplo, no votan porque no creen en los políticos. Sin embargo, uno los escucha hablar y se da cuenta que todo lo que dicen es repetición de lo que alguien dijo por ahí y ni siquiera lo han filtrado. En definitiva, es incongruente porque su estilo de vida o su forma de pensar la han formado, la han estructurado de acuerdo a lo que han dicho otras personas. Cuando el conocimiento es alumbrado, es dado al ser humano mediante el Espíritu Santo. Entonces es conocimiento verdadero. Pero desgraciadamente hoy se cree más al conocimiento adquirido por los sentidos. ¿Amén? Que se adquiere en la sociedad, en el colegio, en la universidad, en diferentes sectores. Se cree más a ese conocimiento que al conocimiento revelado. Eso es la consecuencia de no creer en un ser creador. Es el resultado de no creerle a Dios. Pero Salomón sabía todo esto. Por eso expuso que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Y es en esta valiosa frase de este hombre que cuando tuvo la oportunidad de pedir algo, lo que pidió no fueron riquezas, sino que fue sabiduría para gobernar. Y Dios se la dio. Pero, como dije anteriormente, todo esto debe ser conducido a través de una relación íntima con Dios. Lo que nosotros hemos estudiado muchas veces es lo que es la intimidad con Dios. Él es nuestro Padre, pero nosotros podemos saber que Él es nuestro Padre. Pero como el hijo pródigo, no actuamos como hijos. Dios tiene todo esto para darnos, pero solo vamos a alcanzar la sabiduría, esta sabiduría que va evolucionando cada día más a través de la relación íntima con Dios. Y esto debe ocurrir y debe ser así para poder expresar la sabiduría de Dios a aquellos que están en oscuridad. La sabiduría para nosotros hoy es luz, ilumina el camino en el que andamos, ilumina nuestra vida, nuestro entendimiento. Aquellos que están en oscuridad no tienen la forma de salir de ella, porque no encuentran el camino, porque no hay luz para encontrarlo. Nosotros debemos llevar esa luz hacia ellos mismos. La luz de las tinieblas siempre va a resplandecer. Es esta sabiduría la que nosotros debemos llevar a ellos para poder sacarlos de la mentira en la que están viviendo, del sufrimiento que hay silencioso muchas veces. Dios nos está llamando, Dios nos está empoderando de esto. Cristo es el portador de toda sabiduría. Dios mismo es la sabiduría absoluta, todo el conocimiento. Si Cristo, como decía la palabra, está en nosotros, en nuestro corazón, si lo hemos, como yo creo que es así, lo hemos invitado a vivir en nuestro corazón. Si lo hemos aceptado, Él está en nosotros, Él es parte nuestra. Como dice Pablo, Cristo vive en mí. Si es así, debemos expresar la luz, la sabiduría, el entendimiento, la revelación de la palabra para rescate de aquellos que hasta el momento todavía no han tenido la bendición de conocerle. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a orar para despedirnos. Padre amado, te damos gracias.